Bueno, que los patitos, vamos a hablar de pelota. Pero no de ser pelota, como algunos acaban haciendo al Estado español, unitario, centralista, jacobino. Sino la pelota vasca, que tiene una situación, eh, bueno, favorable o complicada. En buena medida tenemos esa situación por parte de la ley vasca del deporte o ley española. Para Bildu era probioso que una ley española pudiera permitir que el surf o que la pelota vasca fueran un objeto de selección deportiva hasta el punto de no votar a favor, lo cual ciertamente fue increíble respecto de Bildu, cuando se dicen defensores en Madrid también del ámbito vasco de decisión. Pero claro, esa situación con las federaciones internacionales, respecto de esas federaciones surgidas tiempo antes que la española, la Federación de Surf, o de carácter y arraigo especial como deportes tradicionales vascos, entre ellos la pelota vasca, que no ha habido ningún problema tradicionalmente con este nombre de pelota vasca. Tenemos ahí una situación en la que, debido a la situación respecto del Parlamento español, Congreso y Senado, ha derivado en un acuerdo en el ámbito del gobierno español con el JPNV, un grupo vasco, con el gobierno español a través del Partido Socialista, para que esta selección deportiva pueda participar en pie de igualdad en las competiciones internacionales como País Vasco. Estaba el tema del fútbol, que podemos remontarnos con la selección vasca de tiempos del 37. Y podemos hablar de otras situaciones deportivas como por ejemplo la socatira y muchas otras que han tenido participación en los últimos años de manera directa con la tricolor blanca, roja y verde, la ecurriña, sin ningún problema. Pero claro, parece que hay ámbitos sensibles. Y en estos ámbitos sensibles se permite visualizar cosas que en teoría hasta este momento todavía quedaban eh, ocultas, como esa situación en la que el frente de combate es, por un lado, UPN, PP, Partido Socialista de Navarra, contra el resto. Y digo, ¿por qué? Porque en teoría, la propia Navarra, hasta la época de Uso Barcos en 2015, obteniendo el gobierno, había habido unas situaciones complicadas, como fue el agostazo en 2007, también en 2011 fue agostazo, hasta llegar a 2015 en el que el PSN no era imprescindible. Había 26 sin el PSN en el Parlamento Foral de Navarra para hacer una mayoría alternativa. Y se hizo un cuatripartito, a pesar de que Gorabay era el más importante. En 2007, Pepiño Blanco fue a Pamplona para hacer que no se pactara el gobierno entre Nafarro Bay, PSN y Izquierda Unida. A pesar de que pudiera decirse que era muy parecido a un gobierno que había existido en la comunidad autónoma vasca. No puedo decir exactamente que fuera en ese momento porque el PSE no gobernaba en 2007, era oposición. El gobierno era PNV-EA Esquerbatú desde el 2001 al 2009. Pero había habido un gobierno, el señor Ardanza, con PNV, PSE y Euskal Cartasuna. Y el señor allí tuvo un gobierno heredado de la situación anterior. Pero bueno, estamos hablando del 95-96, en el que hubo un gobierno PSN, Euskal Cartasuna, con Izquierda Unida, creo recordar. Bueno, ciertamente la situación ha sido complicada, sobre todo teniendo en cuenta esa manifestación que se hizo para Navarra no se vende en 2007, mirando a través del Corralito Foral, el libro que se hizo en 2014-2015. Y luego también está el amigo Jorge Meloqui con su libro Navarra, ¿por qué no es un estado? Y ahí está parte de Intríngulis en el que parece que Navarra está aparte de toda la situación y en contra también de la comunidad autónoma vasca, con también su mejoramiento, que no es sino un relato de competencias y con la dificultad de su renovación, teniendo en cuenta de que no hay un tractor que arranque y que arrastre al resto con una visión nacional.
aquellos que son regionalistas o nacionalistas navarros, pero no son españoles ni franceses, y que no quieren ser parte de la comunidad autónoma vasca, ¿quiénes representa en Navarra? ¿Qué partido representa esta posición que pueda tener alguien que quiera ser refractario, de no ser ni español ni francés, no ser de la comunidad autónoma, no ser sabiniano, y ser regionalista barra nacionalista navarro, pura y exclusivamente? Alguien dirá, UPN, España y numerales. España sobre todo las cosas. Ya sea en euskera, ya sea en la propia pelota, a pesar de que luego, después de haber barrido la EITB, les gusta, aunque fuera de manera ilegal, poder ver los partidos de pelota. ¿Dónde? En ETV1. Como hace mi suegro, que ve las pelotas del partido de pelota o la trainera. En ETV1, a pesar de que es cántabro de pura cepa y no entiende nada. Por tanto, la dimensión, en el caso de la televisión, el mando es el ámbito soberano. ¿Por qué obligar a que no se pueda ver? Porque no te fías de los navarros. ¿No te fías de los navarros que puedan evitar ver un canal simplemente con no sintonizarlo o no verlo? Quitarles la oportunidad. Como hicieron con el caso de la televisión de Cataluña, en Baleares, en un momento dado, o en Valencia, más acusadamente, con la vía repetidores. Ahora con la TDT, desde hace ya años que hay TDT, simplemente es dejar un hueco. En vez de 50 canales, que haya 51 o 53. Que toda España se puedan ver todos los canales de todas las comunidades autónomas. Si alguien quiere ver la televisión de Galicia, o la televisión de Andalucía, o un canal de Madrid, de Telemadrid, pues que lo vea. Y si no, que no. Sobre todo cuando ahora se puede ver a través de internet. Sin ningún problema. Para todo el mundo. No es como entonces. Pero la mentalidad de algunos sigue estando anclada en esa situación anterior. Una situación oscura, compleja, difícil de señalar, sobre todo cuando uno se puede preguntar con el tema de la pelota vasca, debido a que ha habido mundiales. Los mundiales, en buena medida, los grandes vencedores pues son España, en menor medida Francia, México algo. En aquel marco de los Juegos Olímpicos de París del año 1900 fue deporte olímpico invitado. En 1992 fue también deporte olímpico invitado. En París, en estos Juegos de 2024, no ha estado, lo cual ciertamente es increíble, cuando en el ámbito de la pelota fue importante en su momento en París y en Madrid. Había templos de la pelota. Cierto que tal vez sea más conocido a posteriori en Madrid que en París, pero ambos hubo impacto en este deporte y se olvida ciertamente que cuando ha habido esta reivindicación de selección deportiva propia, han sido los jugadores de pelota de Iparralde los que han pedido y han manifestado, incluso por las calles de ciudades del Ipar Euskadi, esa necesidad objetiva, bajo su punto de vista, de que querían tener una selección propia, aparte de la francesa, y, por tanto, señalarse de manera aparte respecto de estas victorias en lo que suponían los mundiales o competiciones deportivas internacionales de la pelota vasca. Es, por tanto, una cosa curiosa, bien curiosona. ¿Por qué? Porque hay quien, cuando la batalla se da y se pierde, acaban poniendo palos en la rueda después para la significación de esa victoria y minimizarla. Poner en un primer término imposible esa victoria, y cuando se alcanza y se corona, acaban haciendo como cuando Homer se convirtió en alpinista y sube una montaña y le tocan la chepa y le dicen: espera, es que al lado hay otra más grande, ¿eh? Y por lo tanto aquí se dijo por parte de algunos, debido a que hubo un vicepresidente de no recuerdo si fue la Federación Internacional o la Federación Española, claro, ligado a UPN,
Porque no podemos olvidar de que la pelota es parte de la comunidad autónoma vasca, pero también de Navarra y también de La Rioja. Con Titín, tercero, ahí teniendo una mitología, un aura y todo esto. Incluso habiendo un concejal de Logroño al que asignaron a través de la pelota al ámbito de deporte. Y cuando Otegi estuvo encarcelado en Logroño, se le ocurrió visitarle. Y eso salió en la prensa. Y tuvo que dimitir. Con lo cual, ojo cuidado con estas cosas. Porque más allá del hecho de que alguno diga que Herri Osa o Tierra Fría o Herri Goya, que luego derivaría en Herri Osa, Rioja, Herri Goya, Herri Vera, la parte de arriba, la ribera, sea cual sea, hay quien dice que La Rioja es parte de Euskal Herria. Más allá de eso, nos encontraremos con la pelota como parte importante de más ámbito, con torneos de 4,5 y muchos otros, incluso la cesta punta, trinquete, bueno, cosas muy importantes que permean no solamente la comunidad autónoma vasca, pero alguno se ocurre decir, la selección, en todo caso, sería de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Es una selección propia de la comunidad autónoma vasca. Nada más allá, porque jurídicamente solamente sería posible seleccionar de ese lado. Entonces, ¿por qué los navarros se sentirían así? ¿Por qué ponerle palos en la rueda cuando los seleccionados navarros estarían en la selección española? ¿Por la imposibilidad de competir selección española con la selección del País Vasco? ¿Por exclusión? ¿Saben que hay deportes en el marco europeo que juegan selecciones que no son estatales? Y podríamos poner ejemplos no solamente los conocidos de Escocia, Irlanda, que juegan las dos Irlandas juntas en el ámbito del rugby. Se podrían poner muchísimos ejemplos de entidades subestatales que juegan torneos internacionales. Incluso más allá de aquellas que están duplicadas o triplicadas en federaciones internacionales que no se hablan entre sí, sino también en federaciones únicas a nivel internacional que se dan estas circunstancias. Por tanto, es un debate político o politizado. Porque se da ese bloque. El bloque de 2007-2011 de UPN, PP y PSN, de Pamplona en este caso, como sucedió en el pasado mitad de enero, y esa declaración pidiendo anular los acuerdos de la Asamblea de Federación Internacional de Pelota que se habían celebrado el día 28 de diciembre del 2024, precisamente en Pamplona, la sede internacional de la Federación Internacional de Pelota Vasca. Debido a que desde algunas federaciones españolas, debido a chalaneos, conchaveos, situaciones que habían permeado en duraciones enormes de décadas de dirección de esas personas concretas, teniendo una situación complicada y de arraigo garrapatil para con esas federaciones, habían hecho un nido que es difícil de deshacer, y por lo tanto, a pesar de que era clarísima la directriz de la ley del deporte, se removieron respecto de si participaba el CSD, el Consejo Superior de Deportes, si tenían que ellos decir algo, a pesar de que había una mayoría sustancial, incluyendo curiosamente a Francia, la Federación de Pelota Vasca de Francia, en favor de la creación de esa selección vasca y con la cooperación de la Federación Vasca de Pelota Vasca a la situación internacional. Lograron frenarlo en un determinado momento, pero siguiendo lineamientos de la propia directiva y reglamento de la Federación Internacional de Pelota Vasca, se consiguió ese 28 de diciembre del 2024 que la Federación Vasca participara con los lineamientos de la propia reglamentación, pero esto cabreó a esa persona, intentando utilizar todos los resortes a su mano, empezando por los comunicacionales y también los políticos. ¿Cómo hubiera sido? Y no es una pregunta retórica. ¿Cómo fue cuando era al revés? Ahora están utilizando elementos para tratar de implicar a la asamblea municipal
el Ayuntamiento de Pamplona. Seguramente lo enviarán también, lo habrán hecho ya, al Parlamento Foral. ¿Qué va a hacer en el Parlamento Foral el PSN? Porque en el Ayuntamiento de Bildu, Geroa y Contigo Surekin han votado en contra de la declaración, eso está clarísimo. La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona aprobó una declaración por la que se pide a las instituciones deportivas españolas competentes que actúen legalmente en las instancias que correspondan para anular los acuerdos adoptados por la Asamblea de Federación Internacional de Pelota Vasca. Asamblea que acordó la incorporación a esta entidad de la Federación de Euskadi. ¿Qué fue? Que el día 28 de diciembre de 2024 Euskadi, miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Pelota, la asamblea celebrada ese sábado en Pamplona, acepta su inclusión y le permite competir a nivel mundial como un país más. Así de sencillo. La nueva ley del deporte, aprobada a finales de 2022, dio ese empuje casi definitivo. Y a JPNV impulsó la posibilidad, mediante aquella modificación legislativa, en cumplimiento del punto 11 del acuerdo de investidura de la anterior legislatura firmado por Antonio Ortúzar y Pedro Sánchez. El mencionado capítulo llamaba a abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural. Esta variedad legislativa abría una ventana a la vieja aspiración de la Euskal Pilota Selección de formar parte de la FIPV y participar de forma oficial en las competiciones. Así, en su artículo 48.2 establece que las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional si la federación internacional correspondiente contempla su participación, cosa que han hecho, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en la respectiva comunidad autónoma. Y se dio la circunstancia ciertamente de la marcha atrás de México. En aquella coyuntura, la EFPF presentó su solicitud formal de integración en la Federación Internacional. Tras ello, la Junta Directiva de este organismo aprobó en aquel abril la celebración de una asamblea extraordinaria en julio del año anterior en la Ciudad de México para tratar la cuestión. Finalmente, la votación que debía decidir sobre este asunto no se produjo porque la Federación Ejecutiva de la FIPV optó por retirar el único punto del orden del día, al parecer porque no tenían los apoyos necesarios. Los meses posteriores, el presidente de dicho organismo, Xavier Cazobón, cesó a buena parte de los miembros de la Junta Directiva y de las comisiones, hasta llegar a esa votación del sábado 28 de diciembre de 2024. El siguiente paso, para integración en la Federación Autónoma, en otra internacional, así como para su participación en competiciones oficiales, según establece la ley del deporte, es obligatorio que se produzca un acuerdo previo con el Consejo Superior de Deportes. El CSD revisará toda la documentación y tras su ratificación procederá a la inscripción en el registro estatal de entidades deportivas, momento en el cual la integración de la EEPF será plenamente oficial y definitiva. Y ahí tenemos ciertamente el hecho de que la declaración presentada por UPN y que contó con el apoyo no solamente de la formación regionalista, falsamente regionalista bajo un punto de vista, porque el regionalismo creo que es otra cosa, pero también por el PSN y el PP, mientras que H. Bildu, Geroa y Contigo Suekin han votado en contra. Se han votado otros dos puntos que también han sido aprobados tras ser enmendados por el PSN. Así, lo cual resulta curioso, porque el PSN forma parte del PSOE que acordó con el PNV la ley del deporte, de la cual se basa la situación respecto de la integración en la Federación Internacional. Así se insta al gobierno de España a modificar el artículo 48 de la Ley del Deporte que posibilita la participación internacional de las selecciones autonómicas previo acuerdo con el Consejo Superior de Deportes en la línea de lo solicitado por instituciones deportivas españolas como el COE o ADESP. Este apartado ha tenido los mismos votos que el primero. En tercer lugar, se insta a defender el proyecto de Pamplona, capital mundial de la pelota, sin pelota vasca en la pelota vasca, como defensa del valor deportivo y cultural que la pelota vasca proyecta tanto de la ciudad como de la propia comunidad foral de Navarra. Este punto ha contado con el apoyo unánime de los grupos. Por tanto, aquí nos encontramos con una situación en la que la exclusión parece ser la norma. Sin más que los patitos, es que ricasco, agur, berobat,
Betty Gelpian.